En mi vida pasada, descubrí por accidente que el prometido de mi hermanastra se veía en secreto con otra mujer. Hice que mis padres impidieran el matrimonio en su nombre, y el prometido se casó con otra persona. Entonces corrieron rumores de que él y su nueva esposa estaban profundamente enamorados. Mi hermanastra me culpaba a diario de haber arruinado su buen matrimonio. Después de que la mujer recibiera el título de Madame, mi hermanastra, consumida por los celos, prendió fuego a mi habitación, causándome la muerte. Al abrir los ojos, había regresado al día en que mis padres me pidieron mi opinión sobre ese matrimonio. Sonreí y dije, en cuanto al matrimonio de mi hermana, ella decidirá por sí misma. Renací al día en que les conté a mis padres sobre la aventura de Julian con la amante. Para cuando me di cuenta de que estaba en mi vida pasada, ya se lo había contado. Tanto mis padres como la madre de mi hermanastra, Amelia, habían ocultado mi obsesión y se habían ensombrecido. Mi padre, funcionario del Ministerio de Hacienda, no encajaba bien con la prestigiosa familia Marqués. Como hija legítima, ni siquiera tenía derecho a casarme con un miembro de la familia Marqués, y mucho menos mi hermanastra. Cuando la casamentera les presentó la propuesta de matrimonio, mis padres dudaron en aceptar aquella inesperada fortuna. Amelia intentó persuadirlos, argumentando que si lograban ganarse el favor de la familia del Marqués, mi padre tendría mayores posibilidades de ascenso y la familia Héctor podría ascender a la nueva nobleza de la capital. Si bien a mi padre le importaba su carrera, no estaba dispuesto a sacrificar la felicidad de su hija por ella. Tras mucha discusión, aceptó la propuesta a regañadientes. Sin embargo, antes de que la familia pudiera asimilar la alegría, presencié el comportamiento inapropiado de Julian con la amante. Mi padre, furioso, reprendió a la familia del Marqués antes de mirarme. Chloe, con semejante obsesión por ti misma, ¿qué crees que deberíamos hacer al respecto? Lo miré fijamente por un momento. Tardé un rato en recordar que esto ya había sucedido antes. Había expuesto el engaño de la familia Marqués hacia la familia Héctor. Y como la amante de Julian ya estaba embarazada, decidieron casar a mi hermanastra con alguien de una familia de menor estatus. De esta forma, podrían controlar más fácilmente a la nueva esposa y usarla como peón para encubrir sus fechorías. Si mi hermanastra se hubiera casado con alguien de la familia del Marqués, mi padre se habría negado al matrimonio. Ante las dificultades que afrontaría, el semblante de Amelia y mi hermanastra se ensombreció. Pero al principio pensé que también les indignaba el engaño de la familia Marquís. Tras una cuidadosa reflexión, mis padres rechazaron el matrimonio. Y Julián se casó con otra mujer. Aunque el nuevo marido de mi hermanastra no era tan prestigioso como la familia Marqués, era un hombre ambicioso que amaba profundamente a su esposa. Más tarde corrieron rumores de que Julián y su nueva esposa estaban muy enamorados. Pero lo descarté como una broma. ¿Cómo iba a sentar cabeza un hombre como Julián, tan temerario? No era más que una cortina de humo de la familia Marquís. Pero, para mi sorpresa, mi hermanastra se lo tomó en serio. Cada vez que oía los rumores, me culpaba de haberle arruinado su buen partido. Su resentimiento hacia mí crecía día a día. Cuando surgieron rumores de que la familia Marquís le iba a otorgar un título, los celos de mi hermanastra llegaron a su punto máximo. En un arrebato de locura, me prendió fuego en mi habitación. Amelia, que llegó deprisa, se quedó horrorizada, pero enseguida simuló que el incendio había sido un simple accidente, alegando que lo había provocado el agua. En mi funeral, Amelia y mi hermanastra lloraron con más amargura que mi madre. Todos decían que la hija mayor de la familia Héctor siempre había tratado a su madrastra y hermanastra con amor y respeto. Por eso estaban tan devastados, era su merecido castigo. Pero cuando los invitados se marcharon, el rostro de Amelia se endureció. Señorita, sé que usted nunca nos traicionó, pero ahora está muerta. No puedo permitir que mi hija pague por ello. Las obligaciones que no pudiste cumplir, tu hermana Lavender las cumplirá por ti. Esta era la familia a la que tanto había querido. En ese instante, la escena se repitió ante mis ojos. Miré a mi hermanastra y a su madre, tragándome el asco que sentía mientras esbozaba una sonrisa forzada. Padre, puesto que se trata de la boda de mi hermana, deja que Amelia y su madre decidan. El rostro tenso de Amelia se transformó de inmediato en una sonrisa. Señor, puesto que la hija mayor lo ha dicho, no hay necesidad de rechazar el matrimonio de inmediato. Puede que haya algún malentendido.
Mi hermanastra también miraba a mis padres con entusiasmo, claramente deseosa de que la boda se celebrara, aunque intentando reprimir sus deseos. No pude evitar encontrarlo divertido. Decidí apartarme del asunto. Con las capacidades de Amelia, era inevitable que se casaran. Esta vez iba a comprobar si el matrimonio con el que soñaba mi hermanastra era realmente tan bueno. Después de que mi padre se marchara, con semblante preocupado, Amelia le dedicó a mi madre una sonrisa algo aduladora. Hermana, Lavender está a punto de casarse. Y sus suegros son de una familia tan distinguida. ¿Deberíamos prepararnos mejor para la dote? El rostro de mi madre cambió, una mirada significativa brilló en sus ojos mientras observaba a Amelia. Amelia fingió no darse cuenta y continuó, de lo contrario, si la dote es tan pequeña y sus suegros la desprecian, no importa si será feliz o no. Pero si eso daña la reputación de nuestra familia, Héctor. Habló mientras observaba la expresión de mi madre. Y mi hermanastra también mostró un atisbo de temor. Madre, ¿perjudicaré a la familia, Héctor? ¿Y si afecta la boda de mi hermana? Al ver que mi madre dudaba, solté una risita para llamar su atención. ¿No está Amelia exagerando un poco? Independientemente de si mi padre aprueba o no este matrimonio. Incluso si logramos establecer algún vínculo con la familia del marqués, las leyes de Daxin sobre el matrimonio y las dotes son claras. La distinción entre hijos legítimos e ilegítimos también está regulada. Mis padres jamás despreciarían a mi hermana. ¿Acaso la familia del marqués se atreve a quebrantar la ley y faltarle el respeto a su majestad? ¿Acaso pretenden complicarle las cosas a la familia Héctor por una dote? Mi madre asintió y me miró fijamente antes de responder, considero a Lavender como a mi propia hija. Jamás permitiría que se menospreciara su dote. Amelia. No te preocupes. Amelia esbozó una sonrisa forzada. Yo estaba igual de preocupada. Como esperaba. La boda no se canceló. Para mostrar su respeto, el propio Julian vino a entregar los regalos de compromiso. Al ver la pila de regalos en el recibidor, a Amelia se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Aunque aún no estaban casados, ella ya lo llamaba yerno. Mi hermanastra estaba junto a ellos. Ella bajó la cabeza tímidamente. Julian los miró con indiferencia. Su arrogancia y desdén eran evidentes. En mi vida pasada, el marido de mi hermanastra fue cuidadosamente elegido por mis padres, aunque su familia no era prominente. Su carácter y personalidad eran impecables. Incluso después de casarse, a pesar de que mi hermanastra menospreciaba sutilmente sus antecedentes familiares debido al incidente de la familia Marquis, él nunca se enfadó. En cambio, trabajó aún más arduamente en los tribunales, persuadiéndola con delicadeza mediante órdenes de ascenso. Julian, sin embargo, miró con diversión el rostro sonrojado de mi media hermana. Alzó la barbilla. Mi futura esposa es una verdadera belleza. Sus palabras hicieron que se sonrojara aún más. Y Amelia sonrió ampliamente. Solo mis padres mantenían el semblante serio ante la grosería de Julian. Amelia me dirigió una mirada sutil. Sus ojos se llenaron de significado. ¿Y que si tiene una amante? ¿Acaso no sigue enamorado de mi lavanda? Por las apariencias. Mis padres invitaron a Julian a cenar. En la mesa. Aparte de unas pocas palabras de cortesía con mi padre, él actuó con arrogancia y frivolidad. Su mirada hacia mi hermanastra y hacia mí fue cruda y huidiza. Cuando se marchó, el rostro de mis padres se ensombreció. Amelia se adelantó para consolarlos. La familia Marquis es de alta cuna, así que es comprensible que sus hijos tengan cierto carácter. Su mirada hacia Lavender demuestra claramente que le tiene cariño. Una vez que se casen y formen parte de nuestra familia. Aunque no sea por tu cargo en la corte. Sin duda mostrarán más respeto a la familia Héctor por la línea materna de Lavender, dijo el padre, mirándola de reojo antes de marcharse con un gesto de la manga. Madre. ¿También? Guardó silencio y lo siguió afuera. Amelia se volvió hacia mí. Hizo una pausa por un momento antes de hablar. Señorita. Este matrimonio con la familia del duque es una oportunidad única para Lavender. ¿Podrías, tal vez, convencer a padre de que le preste más atención?
Enarqué una ceja y solté una risita. Solo soy una estudiante de primer año. ¿Cómo iba yo a entrometerme en los asuntos matrimoniales de mi hermana pequeña? Frunció el ceño y me miró fijamente, como si no me reconociera. Me examinaba con detenimiento. No sabía cómo Amelia había convencido a mi padre. Pero el matrimonio finalmente se concretó. En mi vida pasada, trabajé incansablemente para la boda y la dote de mi media hermana. Después de su boda, enfermé de agotamiento durante medio mes. No pude asistir al banquete de bienvenida que había preparado con tanto esmero para ella. Esta vez, sin embargo, simplemente me senté tranquilamente en el patio, tomando el sol. Era fácil y sin preocupaciones. ¿Léele? Mi criada. No pudo soportar verla más. Señorita. ¿No te preocupa nada? ¿Sabes lo que Amelia y la otra señorita han estado diciendo de ti? Sonreí sin responder. Ya lo sabía. No era más que celos del buen matrimonio de mi hermanastra. Inventando deliberadamente un escándalo sobre la amante de Julian. Y que últimamente había estado evitando a todo el mundo porque la familia del duque no me había elegido. La hija legítima. Pero en vez de eso se había ido con ella. Llevaba años oyendo ese tipo de chismes en mi vida pasada. Leela hizo un puchero, disgustada. Señorita, usted siempre ha sido tan sincera con ellos, pero no confían en usted para nada. Cuando la segunda señorita se case, serán ellas las que sufran. Una sonrisa sarcástica se dibujó en las comisuras de mis labios. ¿Lo ves? Hasta una niñera podría entender esta lógica. Y sin embargo, ellas. Madre e hija. No podía. ¿Hasta qué punto el poder y la influencia los hacían perseguir algo imposible a sabiendas? ¿Todo por ambición? Pronto llegó la fecha de la boda de mi hermanastra. Antes de eso, la familia del duque había enviado a Julian varias veces para demostrar su importancia. Pero cada vez. Él era igual de arrogante e irrespetuoso. Mi padre había querido cancelar la boda varias veces, pero Amelia siempre lograba convencerlo de lo contrario. El día antes de la boda. Me aseguré de enviar a alguien a preguntar por la amante de Julian. Al principio. Tenía curiosidad por saber cuándo pensaba integrarla a la familia. Sin embargo, descubrí algo inesperado. Últimamente, Julian había estado discutiendo con la señora. Para apaciguarla, prometió no quedarse en la alcoba nupcial la noche de bodas. Desde cierto punto de vista, Julian era un tipo de amante bastante singular. Parecía preocuparse de verdad. El mismo día de la boda, no sé si fue intencional o accidental, pero la procesión nupcial se retrasó. Los invitados intercambiaron miradas. Y de cara al exterior, parecía evidente que a la familia del duque no le importaba demasiado el matrimonio con la familia de Héctor. El rostro de mi padre se ensombreció. La expresión de mi madre permaneció indiferente. De repente lo recordé. En mi vida pasada, me había agotado planeando esta boda. Me había asegurado de que todo estuviera perfecto. No solo por nuestra parte, sino también por la familia del novio. Se verificó 2 veces. Después de la boda. Me preocupaba que la maltrataran, tanto a ella como a la familia de su marido. No solo le pedí a mi padre que disciplinara a su marido, sino que también solía llevarle cosas nuevas para ver cómo estaba. Durante años la amé. Elegí el mejor camino para ella. Y todo por un simple rumor. Ella me mató. Me encerró en la habitación y observó cómo el fuego me consumía. Sus palabras resentidas resonaron en mis oídos. Chloe. Si no fuera por ti. Habría sido yo quien se casara con un miembro de la familia del duque. Disfrutando de la riqueza y la gloria. Habría sido yo la ociosa como noble. Tus celos porque la familia del duque me eligió a mí. Por eso inventaste la historia de la amante, ¿verdad? Eres tan vil. Resultó que todo lo que había hecho por ella, todo el cariño que le había brindado, fue interpretado como celos. Tras tantos años de bondad sincera, había criado a un lobo con piel de cordero. Lo recuerdo todo. Hablé con calma. Padre. Madre. No te preocupes.
Quizás la procesión se retrasó por algún percance en la carretera. Me volví hacia Amelia con una sonrisa. Las cosas buenas se hacen esperar. Lavender tiene mucha suerte de haber recibido una propuesta de matrimonio tan buena de la familia del duque. Sin duda la tratarán muy bien. ¿No estás de acuerdo, Amelia? Amelia, que antes parecía algo ansiosa, recuperó de inmediato la compostura y el orgullo. Por supuesto. La suerte de Lavender aún está por llegar. La sonrisa no se me borró de los labios. Yo también, yo también. Sentía curiosidad, sin que yo interviniera. ¿Cuánta riqueza y gloria disfrutaría realmente mi hermanastra cuando llegara la familia del duque? Amelia se irguió de inmediato como un gallo victorioso. Sin embargo, al día siguiente. En cuanto entré en el vestíbulo, oí el sonido de una taza de té rompiéndose. ¡Tú! Mi padre estaba tan furioso que le temblaban los dedos. Padre, debe haber algún malentendido. El heredero claramente siente un gran cariño por Lavender. ¿Cómo no iba a quedarse en la alcoba nupcial en su noche de bodas? El rostro de Amelia se ensombreció. Caminó de un lado a otro por el pasillo. Murmuraba para sí misma. ¿Cómo podía la familia del duque hacer algo así sin el menor pudor? No pude evitar reír. Si es que la familia del duque tenía algún pudor. No le habrían permitido a Julian tener una amante. Tener 3 o 4 esposas es normal, pero tener una amante antes del matrimonio es de mala educación. El padre se marchó enfadado. Pero Amelia le bloqueó el paso. Padre. Lavender también es tu hija. Si sufre en casa de su marido, no puedes ignorarlo. Sus palabras solo ensombrecieron aún más el semblante de su padre. Si se tratara de política, podría intervenir. Pero, ¿cómo podía inmiscuirse en los asuntos de la casa de su hija? Con el rostro ensombrecido, se marchó. Amelia. Al darse cuenta de que no había salida, se volvió hacia mí. Señorita, ¿acaso no ha comprendido mi obsesión? Lavanda es su hermana. Por favor. Piensa en una solución. Levanté la mirada con frialdad. La familia del duque es de alta posición. Ni siquiera su padre sabe qué hacer. ¿Qué puede hacer una mujer de baja condición como yo? Sus palabras fueron silenciadas por completo. Pero al poco rato, la suegra suspiró. Amelia recobró la compostura, pues había recibido noticias de que Julian había sido reprendido por sus mayores. Y ahora debía dormir en la alcoba nupcial esa noche. Y al día siguiente era el regreso a casa de mi hermanastra, Amelia. Desbordante de emoción. Ya estaba vestida y esperando en el salón principal. La familia del duque debía de saber que estaban equivocados. Porque le habían preparado un espléndido regalo de bienvenida. Amelia, Amelia. Radiante de alegría. Ni siquiera me percaté de que el rostro de mi hermanastra lucía muy demacrado. Julian se esforzaba por comportarse como un esposo amoroso, ayudándola con cuidado a entrar en la casa. Si se ignoraba la forma cautelosa en que ella actuaba frente a él, casi parecían una pareja profundamente enamorada. Sin embargo, cuando Julian no estaba cerca, mi hermanastra no pudo contener las lágrimas. Mamá se sentó en silencio a su lado. Amelia. Al ver los moretones en el cuerpo de mi hermanastra, se enfureció tanto que casi maldijo. Pero se detuvo al ver al maitre de la familia del duque. Tomé un sorbo de té y sonreí. Amelia. Si la familia del duque fuera realmente una casa noble, no maltratarían a su nueva esposa. Esto es solo una travesura propia de los recién casados. El rostro de Amelia pasó de verde a rojo. Y no pudo articular palabra. Pero cuando regresé a mi patio, mi hermanastra entró después de mí. Se puso a mi lado, mirándome fijamente. ¿Pasa algo? Su mirada estaba llena de hostilidad. Hermana, ¿de verdad me odias tanto? Siempre he vivido a tu sombra desde pequeña. Y ahora que la familia Marquís me ha elegido, me pones trabas a cada paso. ¿Cuándo la he hecho vivir a mi sombra? Guardé silencio un instante y luego pregunté. ¿Y bien? ¿Qué opinas de estar casada con un miembro de la familia Marquís? Ahora soy la joven amante de la familia Marquís.
Una mujer de alto estatus. Todos la respetan. ¿Qué tiene de malo? Preguntó, alzando un poco la voz. Volví a preguntar. Dices que te he estado estorbando. Pero déjame preguntarte, ¿acaso Julian no tiene amante? Curioso. Me tiró la taza de la mesa de golpe. ¿Qué puede hacerme un amante? Jamás será el centro de atención. Jamás se la verá en público. Su mirada estaba llena de veneno. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa mirada me resultaba tan familiar, era idéntica a la última vez que nuestras miradas se cruzaron en mi vida pasada. Controlé mis emociones un poco antes de responder. ¿En serio? ¿Pero crees que realmente puedes mantener esta posición de poder? Sin esperar a que reaccione. Hice que la criada la acompañara a la salida. Esta vez. No la dejé en paz. Tenía planes. ¿La venganza por mi muerte en la vida anterior, cómo iba a rechazarla? Tener poder no es lo mismo que aferrarse a él. Si Julian hubiera llevado a esa amante a su casa, sin duda la habría hecho sentir amenazada. Y eso sumado a las palabras con las que la provoqué deliberadamente. No creí que se quedaría de brazos cruzados. Julian aceptó casarse con la condición de que, después de la boda, se le permitiera llevar a su amante a la casa. Al quinto día después de la boda, armó un escándalo en la mansión. Ni siquiera los documentos oficiales del gobierno llegaron a tiempo. Y ese mismo día introdujo a su amante como concubina. La capital estaba llena de rumores de que la joven amante de la familia del marqués era magnánima, al permitir que su marido tomara una concubina justo después de casarse. Por supuesto. El tono tenía un aire de chismorreo. Al mismo tiempo. Mi padre me había elegido un pretendiente. Pero cuando oí su nombre, casi me atraganto con el té. Era el marido de mi hermanastra de mi vida pasada, el hijo mayor del ministro de personal. Ya veo. Negué con la cabeza, impotente. Mi padre le tenía mucho cariño. Era un buen hombre. Y yo no tenía motivos para rechazarlo. Cuando las dos familias comenzaron a hablar del matrimonio, oí que la amante, envalentonada por su posición privilegiada, había provocado repetidamente a mi hermanastra. Tras varios encuentros, mi hermanastra no pudo soportarlo más y abofeteó a la señora. Y casualmente Julian lo vio. En represalia, Julian le devolvió la bofetada. Y debido a sus celos, la confinó al patio durante un mes para que reflexionara sobre sus actos. Amelia vino a verme. Señorita, ¿consideraría ir a casa de la familia Marquís para ver cómo está la vender? Enarqué una ceja y reí levemente. Amelia. Eres su madrastra. Tú también puedes ir a casa de la familia Marquís. ¿Por qué no vas? Abrió la boca, pero hizo una pausa antes de responder. Solo soy una madrastra. La familia Marquís debe valorar mucho el estatus. Si yo fuera, podrían pensar que a nuestra familia Héctor no le importa la vender. E incluso podrían acosarla aún más. Sonreí con sorna 2 veces. Sabes perfectamente que la familia Marquís está fuera de nuestro alcance. Y que tú solo eres una madrastra, mientras que la vender es una hija ilegítima. Aún así, aceptaste este matrimonio. Y ahora que ha resultado así, pedirme ayuda es inútil. Parecía como si le hubiera tocado la fibra sensible. Su voz se elevó. Chloe, dirigiéndose hacia allí, me llenó el alma. Es tu hermana. Hoy estás siendo muy duro con ella. Pero ¿quién sabe cuándo la necesitarás en el futuro? La vender es ahora la joven amante de la familia Marquís. Hice un gesto de desdén con la mano, indicándole que se marchara. Tienes razón. Soy de baja condición social. Por lo tanto, no me atrevería a ambicionar ser la joven amante de la familia Marqués. Me mantendré alejada de la familia Marqués. Amelia me tiró una taza. No vengas a rogarme después. Un mes después. Cuando se levantó el arresto domiciliario de mi hermanastra, regresó inmediatamente a la mansión. Justo cuando Ethan llegó de visita. Cuando mi hermanastra llegó a mis aposentos, Ethan me estaba preparándote mientras comentábamos algunos sucesos interesantes en la corte. Era un erudito.
Tenía un aire erudito. Sus cejas y ojos eran amables. Y su habla era igualmente bondadosa. Pensé que me sentiría incómoda a su lado. Pero, sorprendentemente, no fue así. De hecho, me sentí bastante a gusto. No pude evitar pensar que mi hermanastra de mi vida pasada era realmente una desagradecida. Cuando Ethan la vio acercarse, tuvo la sensatez de decir, «Chloe. Debería retirarme ya». Asentí levemente y noté que la mirada de mi hermanastra se detenía en él. Una vez que Ethan desapareció de mi vista. Finalmente, desvió la mirada. «Te lo estás pasando muy bien, ¿verdad?». Cogió su taza. Pero en su agitación, se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo. «Chloe. Te estás riendo de mí, ¿verdad?». Sus palabras parecieron surgir de la nada. «¿Qué hice?». Antes fingías ser muy cercanos. Me llamaban hermana y demás. Pero ahora que me he casado con alguien de una familia prestigiosa, ya no lo soportan. ¿En serio? Hasta mi madrastra te ruega que la ayudes. ¿Cómo te atreves? No pude evitar reírme exasperada y le dije de inmediato que se fuera. Antes de irse, me miró con desprecio. Ni tú ni esa amante se saldrán con la suya. Noté que se agarraba el vientre, así que supuse que debía estar embarazada. Pero lo inesperado llegó antes de lo que pensaba. Apenas medio mes después. Se extendieron rumores de que mi hermanastra y la amante habían tenido un enfrentamiento. Ambas cayeron al agua. La señora. Muy embarazada. Tuve un aborto espontáneo durante el parto. Mi hermanastra estuvo inconsciente durante 2 días. Y el bebé apenas se salvó. Un incidente de tal magnitud obligó a la familia Héctor a intervenir. Mi señor, debería ir a ver cómo está la Bender. Al fin y al cabo, es tu hija. Si la están maltratando en casa de su marido y no intervienes, puede que no sobreviva. 1.000.000 tirados en el suelo. Agarrada a la manga de mi padre. Sus lágrimas caían suavemente. Él siempre había sido de buen corazón. Pero esta vez. Él solo dijo, los asuntos del patio interior son competencia de la señora de la casa. La señora irá. No era propio de una amante tener una disputa con la esposa legítima. Además, el asunto involucraba también a los hijos. La situación había cambiado por completo. Amelia captó de inmediato el mensaje implícito. Se levantó de un salto y señaló acusadoramente a mi padre. ¿En tu opinión, el poder y la reputación son más importantes que tu propia hija? ¿Cómo puedes ser tan insensible y despiadada? El matrimonio de la Bender con la familia Marquis fue por la familia Héctor. Por tu carrera. Mi padre le dio una bofetada. ¿Basta? Era la primera vez que lo veía tan furioso. Me quedé impactada. El corazón me temblaba ligeramente. Pero enseguida me recompuse. Yo, Héctor, jamás sacrificaré el futuro de mi hija por beneficio propio. ¿Acaso ignoras cómo se concertó este matrimonio? ¿O finges no saberlo? Amelia quedó atónita por la bofetada. Su voz temblaba. Me equivoqué. Simplemente estaba demasiado preocupada. Por favor, mi señor, cálmese. Mi padre la miró con frialdad. Ojos silenciosos. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Amelia fue finalmente puesta bajo arresto domiciliario durante 1 mes y se le ordenó transcribir 10 volúmenes de escrituras budistas. Pero la familia Héctor aún tenía que visitar a la familia del marqués. Mamá me llevó a la residencia del duque. El día que fuimos, Ethan vino a verme. La noticia de la situación de mi hermanastra se había extendido rápidamente por toda la capital. Se rumoreaba mucho sobre el fracaso de la familia Héctor en la crianza de sus hijas. Muchos afirmaban que esa era la razón del escándalo. Eso pensé. Quizás la familia Ethan cancelaría el compromiso. Por eso, cuando lo vi, me sorprendió un poco. Sin embargo, Ethan parecía ajeno a los rumores. Simplemente me entregó una caja de comida. La familia del duque podría complicarte las cosas. No te lo tomes a pecho. Una vez que todo esté resuelto.
Le pediré a mi padre que se reúna con la familia Héctor para fijar una nueva fecha para la boda. ¿Está bien? Es por lo de mi media hermana. Tenía pocas esperanzas de casarme en ninguna de las dos vidas. Pero hoy. Quizás fue el azul seductor del cielo. O algo más. Pero sentí un destello de expectación. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. De acuerdo. Al oír mi conformidad, la sonrisa de Ethan se volvió más cálida. Me ayudó a subir al carruaje y se quedó hasta que estuve lo suficientemente lejos antes de marcharse. Cuando llegué a la residencia del duque, su antigua ama de llaves y la de Julian ya me esperaban en el vestíbulo. El ambiente era delicado. Un ambiente de tensión tácita. Mi madre y yo cumplimos con nuestra cortesía. No querían que yo tuviera que enfrentar el interrogatorio. Me mandó a visitar a mi hermanastra. Para ser sincera, hubiera preferido quedarme allí que reunirme con ella. Al fin y al cabo, me daba igual lo que se dijera. Oído izquierdo dentro. Oído derecho fuera. Era la primera vez que visitaba la residencia del duque. Un sirviente me condujo al patio de mi hermanastra. La actitud tanto de la familia del duque como de los sirvientes hacia nosotros era, sin duda, peculiar. Pero no me preocupó demasiado. Pasé el paseo admirando el hermoso paisaje del jardín trasero del duque. Empecé a comprender la obsesión mundana por el dinero y el poder. Incluso algo tan pequeño como una maceta en la residencia del duque parecía ser de una calidad excepcional. Valía una pequeña fortuna. El patio de mi hermanastra también era muy bonito. Pero una vez dentro, sentí una sensación de estancamiento. Un ambiente pesado. Marido. ¿Has venido a verme? La voz de mi hermanastra. Deliberadamente suave y dulce. El eco resonó desde la habitación interior. Los sirvientes se retiraron. Y entré solo. En cuanto me vio, la expresión de alegría de mi hermanastra se tornó gélida. ¿Qué haces aquí? Pregunté mientras me sentaba con naturalidad en una silla cerca de ella. Aunque no hacía frío, estaba tapada con una manta gruesa. Estaba allí, de forma inusual, para verte. Apretó la colcha con fuerza. No necesito tu falsa compasión. Asentí. Yo tampoco quería venir. Pero tu pelea con la amante ha causado bastante revuelo. Se dice que la familia Héctor ha fracasado en la educación de sus hijas y ha perjudicado a los herederos del duque. Su rostro palideció. ¡Qué tontería! Yo no le hice daño. Ella misma cayó al agua y me arrastró con ella. Fue esa mujer vil la que intentó hacerme daño. Intentó hacerle daño a mi hijo y se lo merecía. La vi ponerse frenética. La verdad es que le creí. Pero ¿de qué me serviría creerle? Además, ¿acaso no era eso lo que ella había querido desde el principio? ¿Un buen matrimonio? Pregunté. Siempre has buscado un matrimonio superior. ¿Ya estás satisfecha con esta buena pareja? Su espalda se tensó un instante antes de que esbozara una mueca de desprecio. Chloé, no había cumplido mi deseo. ¿Acaso esperas verme hacer el ridículo? Entonces probablemente te decepcionarás. Ahora, llevo en mi vientre al único nieto del duque. Y es el heredero legítimo. Ahora que lo tengo, nadie puede pisotearme. Ni siquiera tú. Una vez que ocupe este puesto, jamás alcanzarás las cotas que yo he logrado. Ni siquiera con la familia Ethan. Extrañamente mencionó a la familia Ethan. Y fruncí el ceño ligeramente. Pero también me di cuenta de que ya no teníamos nada más de qué hablar. Aún así, pregunté, ¿de verdad crees que nunca he sido sincero contigo? ¿De verdad me odias tanto? Exactamente. Te odio por ser tan arrogante y prepotente. Por ser tan hipócrita. Ojalá te murieras ahora mismo. Rechinó los dientes al escupir esas palabras. Llenas de veneno. Si no fuera tan débil. Pensé que se abalanzaría sobre mí y me estrangularía. Esta vez, la encontré fuera de sí. Una mirada cruel. Igual que en mi vida pasada. Entonces me di cuenta de que ya no sentía miedo. No dije ni una palabra más. Me levanté y salí de la habitación.
Ya no había nada más que decir. Mi madre no vino a buscarme hasta mucho después. Cuando la vi, ni siquiera pudo esbozar una sonrisa fingida. ¿Madre? La sujeté con firmeza. Sus manos estaban terriblemente frías. Permaneció en silencio. Solo habló después de que subimos al carruaje. No debía haber aceptado que se casara con un miembro de la familia del duque. Forzó una risa amarga. Nuestra familia, Héctor. Probablemente sea real y gracias a ella. Me quedé impactada. ¿Cómo podía ser tan grave? La madre se tomó un momento para calmarse antes de continuar. La señora había perdido a su hijo. Y a Julian. Con el corazón roto, ha pedido que, una vez que nazca el hijo de Lavender, se lo entreguen a la señora para que lo críe. Era completamente absurdo. La antigua ama de llaves del duque jamás habría accedido a algo así. Los hijos de la amante son criados por la esposa legítima. Nunca al revés. No se trataba simplemente de favorecer a la amante sobre la esposa. Era una farsa ridícula. No me extraña que mamá dijera que la familia Héctor estaba condenada por culpa de mi hermanastra. Si esto llegara a suceder, la familia Héctor se convertiría en el hazmerreír del mundo entero. ¿Ha dicho algo más la familia del duque? ¿Accedió la matrona? La madre negó lentamente con la cabeza. Julian amenazó con suicidarse. No tuvo más remedio que aceptar. Era el único hijo legítimo del duque. Todos sabían lo absurdo de aquello. Aún así, se vieron obligados a aceptarlo. De repente, mi madre me agarró la mano. Su voz temblaba. La única forma de salvar a la familia Héctor ahora es asegurarnos de que Lavender nunca pueda. Madre. La interrumpí antes de que terminara. Volvió en sí de golpe. Sus dedos temblaban mientras las lágrimas caían sin control. Chloe. ¿Cómo les explico esto a los antepasados de la familia Héctor? Guardé silencio. Porque no tenía respuesta. Mi hermanastra estaba en su patio, descansando en paz mientras llevaba al niño en su vientre. Los meses pasaron. Y su embarazo se hizo más evidente. El ambiente en la familia Héctor era tenso. Ethan solía acompañarme. Me aseguraba una y otra vez que ese asunto no tenía nada que ver conmigo, que ni la familia Héctor ni yo habíamos hecho nada malo. El mundo no era tan simple. Vi cómo mis padres se cansaban cada día más. En esta segunda vida. Por primera vez. Empecé a dudar de si estaba haciendo lo correcto. Entonces llegó el punto de inflexión. Y me sentí un poco desorientado. La amante de Julian. Llena de resentimiento. Irrumpió en el patio de mi hermanastra con una daga y la apuñaló en el estómago. Mi hermanastra estuvo en coma durante medio mes. Perdió al bebé. Pero ella apenas sobrevivió. Fue un escándalo mayúsculo. Por mucho que Julian quisiera a su amante, ya no podía protegerla. Una amante no significaba nada si moría en el patio trasero. Se olvidaría. No volví a ver a mi hermanastra hasta 2 meses después. Había perdido al bebé. E incluso después de 2 meses de recuperación, su tez seguía pálida y enfermiza. En un día de calor sofocante. Se envolvió en una gruesa capa. En tan solo 2 meses. Julián había tomado 5 concubinas. Despreciaba y odiaba a mi hermanastra. Pero ella era la esposa legítima. Tras ser presentada en una gran procesión a la familia del marqués, no pudo deshacerse de ella fácilmente. Ignoró su salud y la forzó sin miramientos, rasgándole la ropa con furia. Él sonrió con desprecio. ¿No querías un hijo? Te daré uno. Su cuerpo no pudo soportar semejante violencia. Ni hablar de la carga que suponía estar embarazada. En esos 2 meses. Ella ya había estado embarazada una vez. Pero solo duró 1 mes. Y antes de que se diera cuenta, sufrió un aborto espontáneo. Lo más ridículo fue que la familia del marqués, igual que en su vida anterior, le concedió el título de señora de la casa. Mi hermanastra estaba sentada en el recibidor de la casa de los Héctor. Le temblaba la mano mientras sostenía una taza de té. Nuestros padres se negaban a verla.
Amelia estaba bajo arresto domiciliario. Me masturbé frente a ella. Bebió temblorosamente unos sorbos de té antes de desplomarse repentinamente de rodillas frente a mí. Hermana, quiero el divorcio. Por favor. Ruega a mi padre por mí. Pídele que convenza a la familia del marqués. Seguramente ya se lo ha dicho a Julian. Quizás Julian no quería dejarla ir. La persona que más amaba había muerto por su culpa. Y el título de Lady era la cadena que la ataba. ¿No deseabas con todas tus fuerzas casarte con alguien de la familia Marquis? Me equivoqué. Me equivoqué mucho. Hermana. Se arrodilló ante mí. Por favor. Rueguen a padre y madre por mí. Si me quedo en la familia Marquis, moriré. Julian no es humano. Solo quiere atormentarme hasta la muerte. Hermana. Por favor. Te lo ruego. Aparté la manga que apretaba y hablé con frialdad. ¿Acaso no es el título de Lady lo que siempre has deseado? Tembló de pies a cabeza. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa y el miedo. Tú. Ignoré su miedo y continué. ¿Cuándo empezaste a pensar en esto? Mi hermanastra. Como yo. Parecía haber renacido. Me miró incrédula. ¿Cómo lo sabes? No respondí. Y su miedo se intensificó. Recordé algo después de caer al agua. Pero no estaba segura. Tartamudeó mientras continuaba. Más tarde. Cuando yo estaba herida e inconsciente. Lo vi todo. Solté una risita. Y todas las emociones que había estado reprimiendo se disiparon al instante. Al principio, me pregunté si mi hermanastra en esta vida no había hecho nada malo al casarse con Julian como lo hizo. Pero ahora, con el regreso de los recuerdos de su vida pasada, y al recibir el poder y el título que una vez anheló desesperadamente, Wasp consigue exactamente lo que deseaba. Hermana. En mi vida pasada. Nunca tuve la intención de matarte. Fue mi madrastra quien me engañó. Solo quería darte una lección. Ahora me arrepiento. Fue mi madrastra quien me impidió salvarte. Dijo que si lo hacía, sería la única hija de la familia Héctor. Y papá apoyaría a Tufin incondicionalmente. Hermana. Sé que me equivoqué. Por favor. Ayúdenme. Por favor. Se arrodilló en el suelo, suplicando mientras se golpeaba la cabeza repetidamente. El polvo del suelo le manchaba la frente. Y la sangre fresca empezó a gotear lentamente. Fue entonces cuando llegó Julian. ¿Qué está haciendo esta zorra? Preguntó con una sonora bofetada. Julian hizo que mi hermanastra se estrellara contra el suelo. Tú eres mi esposa. La joven amante de la familia Marqués. ¿Cómo te atreves a arrodillarte cuando te da la gana? No me avergüences. Vuelve a la mansión. Ahora. Mi hermanastra yacía en el suelo. Demasiado débil para levantarse. Julián ordenó de inmediato que se la llevaran. Hermana. Sálvame. Suplicó entre sollozos. La vi cuando se la llevaron. Sin decir una palabra. Cuando nuestros padres se enteraron, tampoco dijeron nada. El día que se formalizó mi compromiso con Ethan. Por fin, nuestros padres mostraron la sonrisa que tanto habían perdido desde el incidente en que Julian se llevó a mi hermanastra. Ella había permanecido confinada al patio. El día que Ethan vino a entregar los regalos de compromiso. De alguna manera. Ella se había enterado y logró escabullirse. Corrió hasta la puerta de la casa de la familia Héctor. Con aspecto desaliñado, se aferró a Eve con desesperación. No puedes casarte con ella. El rostro de nuestros padres palideció de furia. Devuelvan a la segunda joven. Soy la joven amante de la familia Marqués. ¿Quién se atreve a tocarme? Su mirada se volvió fría y amenazante. Pero cuando miró a Ethan, se suavizó. Ethan. No puedes casarte con Chloe. Deberías casarte conmigo. Te casaste conmigo en tu vida pasada. Amabas las gardenias. Te encantaba la lubina.
Y siempre me pedías que te bordara pañuelos y bolsitas. ¿No te acuerdas? El rostro de Ethan se puso gélido. No sé cómo la joven ama conoce mis preferencias. Pero jamás he tomado sus pañuelos ni bolsitas. Por favor, tenga cuidado con sus palabras. Que Chloe no lo malinterprete. Sus palabras la dejaron sin habla. En la vida anterior, ella no amaba a Ethan. Por eso, cuando Ethan la molestaba pidiéndole pañuelos y bolsitas, ella nunca se los había dado. Ahora llevaba una bolsita que yo misma le había bordado. Mi hermanastra se la arrancó de un tirón y la tiró al suelo. ¡Qué tontería! Debes estar enfadada conmigo. Déjame bordar para ti ahora. Y luego podrás llevarme. ¿De acuerdo? Ver esto. Mi madre, que había estado reprimiendo su ira durante tanto tiempo. Ya no pude contenerlo. ¿Lavanda? Te he tratado con sinceridad. Y no te culpo por no creerme. No te culpo por manchar la reputación de la familia Héctor. Pero ahora quieres arruinar el matrimonio de Chloe y decir tonterías aquí. ¿Cómo puedo soportar esto? Mi padre temblaba de rabia. Esto es una locura. Que devuelvan a la segunda joven a la familia Marquis. Al instante, al oír esto, mi hermanastra se aterrorizó. No, no. No volveré con la familia Marquis. Allí moriré. Ya no quiero casarme con un miembro de la familia del marqués. Ya no quiero ser una dama. Por favor. Hermana. Ayúdame. Extendió la mano para agarrarme. Pero retrocedí, evitándola. Ethan se interpuso para protegerme. Esta acción enfureció a mi hermanastra. Todos intentáis hacerme daño, gritó. Chloe, tras haber terminado la sesión con Lei. Eres lo peor. Sabías lo que pasaría si me casaba con alguien de la familia del duque. Pero no me detuviste. Todo es culpa tuya. Todo es por tu culpa. Fuiste tú quien me arruinó. En un arrebato de locura, sacó una daga. Su objetivo era matarme de nuevo. Pero Ethan reaccionó rápidamente, bloqueando el ataque. La daga cayó. Y le cortaron el brazo. Los sirvientes se apresuraron a sujetar a mi hermanastra. El padre cerró los ojos. El cansancio era evidente en su rostro. Llévenla de vuelta a la residencia del duque. Mi hermanastra gritó y forcejeó. Pero pronto le sellaron la boca. Solo entonces terminó la escena caótica. Después supe que mi hermanastra se había vuelto loca. Pero nadie de la familia Héctor fue a verla. Amelia enfermó gravemente y no se recuperó. Irónicamente, Ethan y yo íbamos a casarnos el mismo día en que mi hermanastra se casó con él en mi vida pasada. Había pensado en pedirle a mi padre que lo pospusiéramos. Pero todas las demás buenas fechas ya se habían pospuesto para el año que viene. ¿Atán, Ethan? Me siento agraviado. ¿Triste? Chloe, quiero casarme contigo cuanto antes. Así que lo dejo pasar. La vida pasada era ahora solo un recuerdo fugaz. Mi hermanastra ya había pagado por sus actos. El día que Ethan y yo nos casamos. El tiempo era precioso. La ceremonia fue animada y solemne. Al día siguiente me enteré del suicidio de mi hermanastra. Murió el día en que Ethan y yo nos casamos. Sabía que no intentaba causarme problemas. Estaba llorando la vida que había perdido en el pasado. Amelia. Tras haber estado enferma durante tanto tiempo, no sobrevivió al invierno. Cuando se supo que estaba embarazada, fue justo en Nochevieja. Fue una doble celebración. El primer día del año nuevo. Cuando presenté mis respetos a mis suegros. Me dieron sobres para leer. Había nevado la noche anterior. Y Ethan me ayudó con cuidado a volver a nuestras habitaciones. Me reí de él por estar tan nervioso. Sonrió dulcemente. Sus ojos, suaves. Pero aún así, me sujetó la mano con fuerza. Fin de la historia. En la víspera del compromiso, sorprendí a Cedric engañándome con su novia de toda la vida. Me quedé en la puerta y vi cómo Cedric sonreía con calma. Jocelyn es demasiado delicada.
Te estoy usando para practicar primero. El rostro de mi amor de la infancia cambió. Pero ella seguía aferrada a él. Sí que sientes algo por mí. Se me heló el corazón. Preferiría rechazar un amor tan retorcido. Esa noche presenté una solicitud para estudiar en el extranjero. Más tarde. Me fui como quería. Pero Cedric se volvió loco. ¿Karine? Estoy aquí. ¿No estás contento? Una voz mimada y cariñosa resonó en la habitación. Un sonido nítido y sorprendente para mis oídos. Vi cómo Cedric levantaba el rostro radiante de Lidia. Su mirada se detuvo en sus facciones mientras esbozaba una sonrisa lánguida. Deja de armar tanto alboroto, Lidia. Me voy a casar. No creías que iba a renunciar a Jocelyn por ti, ¿verdad? Imposible. Sabes que odio los matrimonios arreglados por la familia. Lidia lo desestimó. Enroscó su delgada muñeca alrededor de su cuello como si fuera Cocopis. ¿Qué tiene de especial Jocelyn? Admítelo. Cedric, ¿sientes algo por mí? Ella se apoyó en él. Sus dedos claros dibujaban figuras. Encantador y seductor. Cedric parecía satisfecho. Una marca roja le recorría el pecho. Le sujetó la muñeca a Lidia, acariciándola suavemente. Sus ojos, fríos como los de un fénix, brillaban con una mirada gélida. Lidia, le das demasiadas vueltas. Si de verdad quieres quedarte conmigo. Bien, considérate mi compañero de práctica. La puerta estaba entreabierta. Y me quedé mirando la escena, atónito. El manto se enroscaba en su cabello. Abrazándola íntimamente. Era mi futura prometida. Cedric. No hace mucho. Me tomó de la mano y me hizo una promesa solemne. Jocelyn. Casarme contigo es mi mayor deseo. Pero ahora. Estaba revolcándose en la cama con su amor de la infancia, Lidia. Susurrándose dulces palabras al oído. Tras su actuación, ambos sudaban profusamente. Pero yo me sentía como si hubiera caído en una cueva de hielo. Los ojos de Lidia estaban llorosos. Su voz, débil. Cedric. ¿Cuándo vas a romper el compromiso? ¿Romper el compromiso? Lidia. No estoy bromeando. De verdad que no siento nada por ti. Solo te estoy usando para practicar. El ambiente coqueto se desvaneció al instante. Lidia vio la seriedad en los ojos de Cedric, no estaba bromeando. Su rostro palideció. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Su radiante belleza se tornó frágil mientras temblaba y exigía, Cedric. Repítelo. ¿Qué más se puede decir? Veré. Jocelyn llegará pronto. Cedric le arrojó ropa. Su rostro reflejaba una leve impaciencia, aunque sus palabras eran frías. Vi un destello de lástima en sus ojos. Al fin y al cabo, habían crecido juntos. ¿Cómo podía ser tan indiferente cuando Lidia lloraba? Sentía que me ahogaba en hielo. Yo era Jocelyn, a quien había jurado no poder tocar. A quien prometió amar para siempre. ¿Pero qué estaba haciendo ahora? No lo entendía. Lidia se negaba a rendirse. Apartó la ropa. Sus curvas quedaron completamente al descubierto con tan solo una enagua. Sollozó y se arrojó a los brazos de Cedric. Las lágrimas caían a borbotones, incluso yo sentí lástima por ella. ¿Me odias tanto, Cedric? Me da igual. Me prometiste de niños que siempre me tratarías bien. Jocelyn no te merece. Cedric se inclinó para secarle las lágrimas. Su gesto fue casual y desdeñoso. La inquietud en sus ojos se reflejaba en las curvas de sus ojos, como flores de durazno. De acuerdo. Deja de llorar. Las promesas de la infancia ya son cosa del pasado. Qué patético. La alzó en brazos. Su tono era perezoso, pero con una risita nerviosa. Acabo de decir que te vayas ahora. No es que vaya a abandonarte. Después del compromiso con Jocelyn. Puedes seguir viniendo a verme. Jocelyn está demasiado débil, no puede conmigo.
Lidia se mordió el labio. Al levantarse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hermoso rostro, Cedric. ¿Qué soy para ti? ¿Un juguete que invocas a tu antojo? El rostro de Cedric se tornó repentinamente desafiante e imprudente. Entreabrió sus finos labios y profirió una palabra profundamente insultante. Lidia se quedó paralizada. Luego susurró, Cedric. Ya que te gusta la emoción, te seguiré el juego. ¿Quién soy yo para negarme? Cedric miró su reloj y la agarró bruscamente por la cintura. De nuevo. Jocelyn estará aquí en media hora. Regresaron a la cama. Rodando juntos sin pudor. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, casi haciéndome perder el equilibrio. Corrí al baño y vomité violentamente. Me miré al espejo, con los ojos rojos y la cara pálida, apenas me reconocía. Me apoyé contra la pared. Llorando en silencio. Mañana era mi compromiso con Cedric. Me había pedido que nos viéramos a las 3 de la tarde para elegir los pastelitos para el té de compromiso. Llegué temprano por un mensaje extraño, Jocelyn, llega temprano. Te llevarás una sorpresa inesperada. Cuando la recibí, sospeché que alguien intentaba sabotear mi relación con Cedric. Llamé al número. Pero estaba fuera de servicio. Después de deliberar. Decidí venir temprano, la curiosidad me pudo. Ahora lo veo con mis propios ojos. Sabía que el texto era cierto. Jamás imaginé que Cedric pudiera ser esa persona. La familia Cedric era una de las más prestigiosas de North City. Y como su heredero, Cedric no tenía parangón entre los jóvenes nobles. Mi familia. Sin embargo, yo era un actor secundario en el mundo empresarial de North City. Y yo era un marginado olvidado. Mis padres adoraban a mi hermana. Le dedicaban todos sus recursos y afecto, mientras que a mí me dejaban al cuidado de mi abuela hasta que cumplí 18 años. Lógicamente. Cedric y Johnny estaban en la gloria. El otro, sumido en el polvo, jamás debió haberse cruzado en sus caminos. Sin embargo, él derribó todas las barreras para sacarme de la sombra del acoso. Me protegió de todo mal. De pie ante mí con una dulce sonrisa, Jocelyn. Esos ojos tan bonitos no deberían llorar. Cuando empezamos a salir, sus padres se opusieron, obligándolo a romper con él y a casarse con Lidia. Un amigo de la familia. Cedric se resistió. Recibió 30 latigazos y pasó medio mes en el hospital. En el banquete de cumpleaños de su abuelo, anunció a todos que se casaría conmigo. Su amor parecía tan radiante. Y creí haber encontrado mi lugar, solo para darme cuenta de que todo era una ilusión. Sonó la alarma de mi teléfono. Había llegado el momento. Lidia ya debe haberse ido. Me puse polvos para disimular la hinchazón de mis ojos, para que Johnny pareciera un poco frágil. Entonces, como siempre, abrí la puerta empujando. Forcé una leve sonrisa, Cedric. Estaba completamente vestido. La habitación estaba impecable, sin rastro del caos de hacía media hora. Cedric me tomó la mano con cariño. Sus ojos dulces, Jocelyn. Tienes las manos heladas. Su ternura solo me recordó cómo esas mismas manos habían sujetado la cintura de Lidia hacía media hora. Me daba asco. Sí. Hoy hace viento. Retiré la mano disimuladamente y tosí suavemente. Enseguida me dio una palmadita en la espalda con preocupación. Susurrando, Jocelyn, si no te encuentras bien. Podemos saltarnos el día de hoy. Forcé una sonrisa, no pasa nada. Mientras mirábamos los pasteles. Cedric contempló una con forma de loto. Soltó una risita mientras sus dedos se demoraban en recordar. Lo sabía, lo sabía. Del tatuaje de loto en la cintura de Lidia. A pesar de saberlo, tuve que fingir que no había pasado nada. Hablando en voz baja como siempre. Cedric. ¿Te gusta este pastel? Escojamos este. No tenía otra opción. Sin amor. Tenía que proteger mi futuro. Había otra razón por la que acepté estar con Cedric. En aquel momento, nuestra empresa no había logrado obtener financiación.
Y mi padre. Desesperado. Me recordaba como a un adulto. Bastante atractiva. Y una hija dócil. Mayor de edad, lo que significaba que no había problemas legales. Ser algo atractiva significaba que podía ser objeto de intercambio para obtener beneficios. Ser dócil significaba que era fácil de controlar. Así que mi padre decidió casarme con un hombre divorciado de 50 años con 2 hijos a cambio de dinero. Hizo que la niñera me sujetara. Jocelyn. Después de todos estos años que te he criado. Es hora de que me devuelvan el favor. Fueron mis peores días. Acababa de ser admitido en el mejor Instituto Nacional de Investigación Farmacéutica. Todos me felicitaban por mi brillante futuro, pero mis padres biológicos me obligaron a abandonar mis estudios y a convertirme en madrastra. Y arruinarme la vida. Intenté huir. Incluso amenacé con suicidarme. Nada contrarrestó el comentario despreocupado del hombre: un temperamento explosivo es bueno. En mi furia, destrocé todo en la casa e intenté prenderle fuego. Pero me amenazaron con mi abuela. Me obligaron a obedecer. Cuando ya no había esperanza. Llegó Cedric. Le rompió una botella de vino al hombre que intentaba obligarme a beber. Destrozó los sueños de mi padre. Vender a tu hija por la gloria, ¡qué descaro! Me tendió la mano en medio del caos. Sus ojos de fénix brillan con claridad, Jocelyn. Ven conmigo. Te protegeré de ahora en adelante. Tomé su mano. Y durante años. Cumplió su promesa. Tras la muerte de mi abuela, mi familia gastó una fortuna enviando a mi hermana a las mejores escuelas de arte, pero se negó a financiar mi educación. Cedric pagó todas mis tasas del Instituto de Investigación. Financió mis proyectos. Y me protegió en cada paso del camino. Dijo: Jocelyn, persigue lo que quieras. Hace 5 días. Mi mentor me habló de un programa de estudios en el extranjero, Jocelyn. Tienes talento. No te quedes aquí. Solicita el puesto. Y será tuyo. Después de pensarlo mucho. Me negué a estudiar en Alemania, eso me mantendría alejada durante al menos 5 años. Y no quería decepcionar a Cedric. Pero ahora. Tras descubrir su aventura con Lydia, respondí. Mi mentor me apoyó. En 3 días partiría hacia Alemania. Enfrentarme a Cedric ahora solo lo enfurecería, dada la influencia de la familia Cedric. Podrían presionar al instituto para que rechazara mi solicitud. No podía permitir que eso sucediera. Así que tuve que retrasar el compromiso y entretener a Cedric durante 3 días. Ocultando cualquier rastro de mis planes. Trajeron el pastel con forma de loto. Y Cedric asintió satisfecho: este sí. Con los pasteles elegidos. El compromiso era mañana. Como un don nadie, tiene un don nadie. Yo no podía cambiar la fecha propicia que la familia Cedric había elegido, pero Lydia sí. La familia de Lydia era igualmente poderosa. Y ella tenía la influencia suficiente para trastocarlo todo. Cuando llegué a casa, abrí el chat con Lydia y le escribí: señorita Sue, ¿asistirá a mi compromiso con Cedric mañana? Como alguien que creció con Cedric. Eres como una hermana para él. Seguro que desea tu bendición. Lydia provenía de una familia noble. Malcriada y arrogante. Cuando Cedric y yo estábamos juntos, me atacaba sin piedad. Hoy. Acababa de acostarse con Cedric. Y ahora yo la estaba provocando. Con el temperamento de la señorita Sue, sabía que no se contendría. Con semejante temperamento. Sin duda, armaría un escándalo. Al menos se aseguraría de que el banquete de compromiso no transcurriera sin problemas. 3 minutos después. Lydia respondió: no te preocupes. Iré sin falta, que Dios te bendiga mañana. Incluso a través de la pantalla, podía sentir cómo apretaba los dientes. Yo también esperaba con ansias el día siguiente. Cuando hay ilusión, el tiempo vuela. El banquete de compromiso fue magnífico. Aunque los padres de Cedric estaban enfadados porque me eligió a mí como su único heredero, no escatimaron en formalidades. Vestida de gala,
Tomé el brazo de Cedric con una dulce sonrisa mientras intercambiábamos anillos. Conté los segundos en silencio, mentalmente. A los 20. Un alboroto estalló en el silencioso salón. Lidia, vestida de novia, desfiló por la alfombra roja con una radiante sonrisa. Nuestras miradas se cruzaron. Y vi claramente la provocación en la suya. Cedric. Nos prometimos estar juntos desde niños. Solo puedes casarte conmigo. Lidia no me decepcionó. Se acercó directamente a Cedric, alzando su delicado rostro para mirarlo fijamente. Jamás había visto una expresión tan compleja en el rostro de Cedric. Frunció el ceño con frialdad. Protegiéndome tras él con voz gélida, Lidia, ¿estás loca? Sin inmutarse por su resistencia. Lidia resopló. Corrió hacia la ventana. Y se tambaleó peligrosamente. Cedric, elige, o cancelo el compromiso, o salto. Abajo. Los padres de Lidia exclamaron, Lidia. Su madre entró en pánico. Agarrando la manga de Cedric y llorando, le dijo, hijo mío. Sálvala. Crecieron juntos. Cedric apretó y aflojó la mano, apretándome la muñeca con fuerza. Sus ojos ardían de furia oscura. Sin embargo, parecía indefenso. Finalmente, Anun satisfizo mi obsesión. Soltó mi mano con ojos que suplicaban disculpa. Jocelyn, lo siento. He suavizado mi expresión, no pasa nada. Salvar vidas es lo más importante. Cedric se desvivió por apoyar a Lidia, abrazándola con fuerza y mirándola con ternura. Señorita Su, deténgase. El compromiso queda cancelado. Lidia lloró. Y Cedric la consoló. Los padres de Jocelyn sonrieron y Malif asintió. Hacían buena pareja. Un dúo natural. Me quedé en silencio. Sin sentir ni tristeza ni alegría. Cedric se acordó de mí entonces. Qué dulce y tranquilizadora, Jocelyn. Volveremos a celebrar el banquete de compromiso dentro de unos días. Sonreí levemente, de acuerdo. De repente, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Aquí les dejo un mensaje de mi mentora, Jocelyn. No olviden reservar el vuelo. Cedric leyó el mensaje. Su rostro se oscurecía poco a poco. Me miró. Sus ojos eran gélidos. Sonríe con una sonrisa lánguida pero cortante, Jocelyn. ¿A dónde vas? Su expresión era tan fría que me aceleró el corazón. Lidia dejó de llorar. Lo miraban atónitos. El banquete quedó en silencio. Todos sabían que Cedric nunca había sido ecuánime. Sobre todo con aquellos a quienes quería. Una vez, alguien admiró su jarrón antiguo y ofreció el doble de su precio. Cedric se lo estrelló contra la cabeza sin inmutarse. Hace un año. Un amigo de su círculo. Influenciada por Lidia. Me empujó a la piscina. Más tarde. Cedric le rompió el brazo y lo tiró a la piscina. Junto con todos los demás presentes ese día. Puede que Cedric no me quiera de verdad. Pero él se negó rotundamente a permitírmelo. Como si la llave de sus sentimientos se le hubiera escapado de las manos. No podía jugarme el futuro. Solté una risita. Me acurruqué en sus brazos como siempre. No fui yo. Mi mentor va al extranjero a un seminario académico y me pidió que le reservara el vuelo. Ya sabes que es mayor, siempre me encargo de estas cosas por él. Las expresiones de Cedric a menudo eran leves. Y estaba a punto de acompañarme a casa cuando Lidia tuvo otro berrinche, insistiendo en que la llevara al hospital. Se apoyó en su madre. Sollozó. Mamá. Me duele el corazón. Cedric vaciló. Miró alternativamente a Lidia y a mí. Su padre frunció el ceño. Cedric, calma primero a Lidia. Ya rompiste su compromiso, ¿quieres volver a hacerla saltar? Su padre me miró con desprecio. Mala suerte. Desde que Cedric se juntó contigo, no ha habido paz. Aunque Lidia interrumpió el banquete. Sus palabras me provocaron desdén.
Culpaba al extraño de haber arruinado su unión perfecta. A sus ojos, Lidia era la futura nuera a la que había visto crecer. Mientras que yo no era más que un desastre que su hijo había elegido impulsivamente. Los invitados. Todos pertenecientes a la élite de Ciudad del Norte. La mayoría formaban parte del círculo de Cedric y Lidia. Se burlaron abiertamente de mí. El insignificante forastero. Un pueblo pequeño sin clase. Me pregunto cómo habrá seducido a Cedric. Bien merecido que se le rompiera el compromiso. Instintivamente agarré la manga de Cedric. Como tantas otras veces. Pero él se apartó, dejándome a merced de los chismes. Me dolía el pecho, un dolor sordo. Como si me lo hubiera aplastado una hoja. La lealtad fue realmente efímera, Cedric jamás habría hecho esto antes. Cuando rompió su compromiso con la familia Sue para estar conmigo, su padre casi lo mató a golpes. Se negó a ceder. Me dice que no tenga miedo. Ahora. Con su padre insultándome. Hizo la vista gorda. Se centró únicamente en Lidia. De reojo. Vi la sonrisa triunfante de Lidia. Y de repente recordé la mirada de lástima que me dirigió el día que Cedric rompió su compromiso. Aunque rechazada. No estaba triste. Me provocas, Jocelyn. ¿De verdad crees que te ama? Solo eres un instrumento para que él se rebele contra sus padres. Pero incluso como herramienta, había conseguido lo que quería. Cayó la noche. Pero North City seguía iluminada. Me senté en el sofá, absorto en mis pensamientos. 3 años con Cedric, imposible decir que nunca me importó. Me rescató de la oscuridad. Me protegió. Me dio todo lo que quería. Una notificación de WeChat interrumpió mis pensamientos. Hermana menor. El viaje de investigación a Alemania no terminará hasta dentro de 5 años. Si tienes alguna duda, dímelo, Jopil, Miadzai. Y hablaré con el profesor. Era mi compañero de último año. Vincent. Una figura prometedora en nuestro instituto de investigación. Fue mi mentor durante años. Y él también tenía un lugar asegurado en el viaje a Alemania. Tras mucha deliberación, le llamé. Gracias. Último año. No tengo ninguna preocupación. He decidido ir. Y yo había arreglado mis asuntos aquí. Vincent está libre. Unos chicos amables se pusieron en marcha. Un poco distorsionado. Oí que estás comprometida. ¿No le importará a tu prometido que te vayas al extranjero ahora? Cedric me escribió, Jocelyn. Hay un asunto importante en el extranjero. Estaré fuera 3 días. Cuídate. ¿De verdad iba por negocios? Lidia, una influencer muy popular, se había hecho notar en las redes sociales, sin duda alguna. La mano que aparecía en sus fotos era inconfundiblemente la de Cedric. Salí del chat. Voz suave pero firme. Mayor. No le importará. Terminamos. Mentira tortuosa. Volví a abrir el perfil de Lidia. Hoy. Publicó una foto suya viendo la aurora boreal en el Ártico. Su rostro radiante, enmarcado por las luces vibrantes. Estaba recostada en los brazos de un hombre. Haciendo el símbolo de la paz, despreocupado y feliz, el hombre solo mostró un par de ojos de fénix llenos de cariño. La abrazó con ternura. El pie de foto decía, el destino no puede ser amor de infancia. Señor X. Después de todos estos giros, sigues estando a mi lado. Lidia solía contar historias de su infancia con el señor X y su vínculo especial. Se escapaban de clase para explorar los alrededores de la escuela. Coqueteaban juguetonamente. El señor X le cantaba en su escritorio para animarla después de que la trataran injustamente. Incluso llegó a defenderla peleando con 5 personas. Se había ganado muchos admiradores. También mencionó que me llamaba té verde intrigante. Una florecilla blanca llorona. Sus seguidores me odiaban. Me amenazó con revelar mi información personal. Ahora que ella y el señor X estaban juntos, sus comentarios se llenaron de felicitaciones.
presenciando el verdadero amor. Sí. La pequeña flor blanca fue abandonada. Amor de infancia para siempre. Un internauta racional preguntó hace unos días, dijiste que la persona que te gustaba se iba a comprometer. ¿Ahora viajan juntos? ¿Es una relación pasajera o eres la otra? Este comentario se hizo viral. Atacado por los fans de Lidia. El amor tiene su orden, te robó a tu amor de la infancia. Están enamorados, ¿y a ti qué te importa? Una lágrima cayó sobre mi pantalla. Me toqué la cara. Me di cuenta de que había estado llorando. Mientras lloraba la pérdida de nuestra relación, miles envidiaban la suya. Escribí, la aurora boreal es hermosa. Te deseo felicidad. Lidia respondió rápidamente, me alegro de que lo hayas visto. Su respuesta no hizo más que alimentar las sospechas. Aunque lo borró poco después. Aún así, sus fans confirmaron que yo era la otra mujer. Innumerables internautas me atacaron. Pero yo simplemente publiqué fotos de nuestra sesión de fotos previa al compromiso con el mensaje, quien es inocente no necesita defensa. La opinión pública se centró entonces en Lidia. Una hora después, la familia de Cedric compartió la publicación de Lidia con el siguiente texto, la joven de nuestra familia. Ha decidido abandonarme de nuevo. Ante la avalancha de mensajes de odio, borré mi cuenta. Cedric me llamó más de una docena de veces. Ansiosa y exasperada a la vez. Jocelyn. Ese es el carácter de Lidia, tiene pequeños berrinches. ¿Para qué discutir con ella? No ha parado de llorar. Claro. Ya demostraste de qué lado estás. Cedric hizo una pausa. Luego dijo, discúlpate con ella. Nuestras familias son muy unidas. Si la ofendes, mis padres te odiarán. Hazlo por mí. ¿De acuerdo? Contuve las lágrimas. Con voz temblorosa, dije, de acuerdo. De repente, sentí el corazón frío y dolorido. Me temblaba la mano que sostenía el teléfono. Claro. Esa gente solo protege a los suyos. Nunca hay que razonar. Aparecieron varios mensajes de Lidia en el chat. ¿Jocelyn? Sé que estás leyendo esto. Ya te lo dije. Cedric solo está contigo para rebelarse contra sus padres. Buscaste la humillación. Me lo robaste durante 3 años. Ahora que tu sueño de ser la señora Cedric se ha hecho añicos, es hora de que me lo devuelvas. Me sequé las lágrimas y respondí, de acuerdo. Es tuyo. 3 días pasaron volando. Agarrando con fuerza mi billete a Alemania, llegué al aeropuerto. No se lo conté a nadie. Después de irme, la ira de Cedric sería el primer regalo que les haría a mis padres. Vincent me esperó en el aeropuerto. Alto y elegante. Con toda razón apodado el orgullo del Instituto de Investigación. Tomó mi maleta y me llamó suavemente, vámonos. Hermana menor. Al registrarme, recibí un mensaje de Cedric. ¿Jocelyn? Ya estoy de vuelta. Pronto volveré a casa. Te traje gemas de Groenlandia. ¿Las engastamos en nuestro anillo de compromiso? Las gemas eran cristalinas y radiantes. Verdaderamente hermoso. Mi corazón se tranquilizó. Porque los había visto anoche en los momentos de Lidia. Ella llevaba un collar con una gema similar, más grande y de mejor calidad. El mío era simplemente un producto defectuoso y de inferior calidad. Al igual que el amor de Cedric era sobre todo suyo, los sentimientos de Insear estaban reservados para Lidia. Apagué el teléfono y me reí de mí misma. Cedric y yo nunca tendríamos un hogar. ¿Cuándo regresó hoy? Solo encontraría una habitación vacía. Hermana menor. Pareces triste. Me sorprendieron las percepciones de Vincent. Me volví hacia él con una leve sonrisa. Antes de que pudiera explicar. Por el rabillo del ojo vislumbré una figura familiar. Cabello negro. Ojos de fénix. La mirada fría de Cedric. Me observó de pie junto a Vincent. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Jocelyn? ¿No me debes una explicación? Palidecí al instante.
El corazón me latía con fuerza. ¿Cómo nos habíamos cruzado? Cedric sonrió. Pero su mirada era gélida. Dio un paso al frente y me arrebató el billete de la mano. ¿Alemania? ¿Qué haces en Alemania, Jocelyn? Retrocedí involuntariamente. Pero Cedric me agarró la muñeca con insistencia. Su expresión se ensombreció. Respóndeme, dijo. Bajé la mirada y susurré. Solo necesitaba un descanso. ¿Un descanso? ¿Acaso crees que soy tonta? ¿Jocelyn? ¿Quién es él? Al ver la impaciencia de Cedric, de repente me armé de valor y le sostuve la mirada con calma. Tú puedes ir al Ártico a ver la aurora boreal con Lidia. ¿Pero yo no puedo tomarme un descanso? La expresión de Cedric se ensombreció. Detrás de él. Lidia sonrió dulcemente. La gema que llevaba al cuello brillaba. ¿Jocelyn? ¿Estás celosa? No te preocupes. Cedric y yo solo somos amigos. Ella alzó la barbilla. Con desdén hacia mí. Y dijo con arrogancia, de otro modo, ¿cómo podrías tener una oportunidad con él? Lidia se acercó. Inclinándonos un poco para que solo nosotros pudiéramos oír. ¿Jocelyn? Eres solo un reemplazo. Ni se te ocurra tomarte en serio. Me agarró la mano. Se echó hacia atrás bruscamente. Y se estrelló contra la esquina de la cinta transportadora. Mi pantorrilla sangró profusamente al instante. Cedric me apartó de un empujón y ayudó con cuidado a Lidia a levantarse. Vincent me sostuvo. Me impedía golpear la decoración de la tienda. Lidia palideció. ¿Jocelyn? Sé que estás molesta. Pero Cedric y yo no tenemos nada entre manos. Se apoyó en los brazos de Cedric, bajó la cabeza y dijo en voz baja. No hice nada cuando se burlaron de mí por haber sido abandonada. ¿Por qué iba a empezar ahora? Cedric había roto su compromiso con Lidia para estar conmigo, convirtiéndola en blanco de burlas. Siempre se había sentido culpable. Ahora, todos los nuevos agravios chocaban entre sí. Cedric me miró con ojos gélidos. ¿Jocelyn? Te he dado un puesto. ¿Por qué no estás satisfecha? ¿O es que la odias tanto? De repente, me pareció ridículo. Mi expresión es fría. Si sientes lástima por ella, no deberías haber roto el compromiso. Pero aún no es demasiado tarde, Cedric. Sepárense amistosamente. Era la primera vez que me mostraba terca delante de Cedric. Algo distinto a mi habitual sumisión. Se quedó paralizado. Sus ojos, llenos de burla, se rieron con frialdad. ¿Separarnos amistosamente? No lo olvides. Sin mí. Seguirías llorando en los brazos de ese gordo de Walter, Jocelyn. Alguien como tú sería devorada viva sin la protección de un hombre. A pesar de esperar su frialdad, temblé de rabia, Cedric. ¿Siempre me has visto así? ¿No es cierto? ¿Podrías vivir una vida privilegiada sin mí? Contuve las lágrimas. El caballo de mi hijo, Cedric. Podría prosperar en el Instituto de Investigación sin ti. Los ojos de Cedric eran arrogantes. Una oscura malicia se arremolinaba en ellos. Sin mí. ¿Podrías siquiera entrar en el Instituto de Investigación o participar en proyectos multimillonarios? Tu mentor es un gigante del mundo académico. ¿De verdad crees que te dejaría unirte a su equipo sin el edificio que doné al instituto? Me miró con desdén, como si fuera una palmadita en la espalda. Jocelyn, no muerdas la mano que te da de comer. Todo lo que tienes es gracias a mí. El aire acondicionado del aeropuerto funcionaba bien. El aire no estaba frío. Pero al inhalar sentí como si un cuchillo me cortara los pulmones. Me quedé allí, atónito. 3 años juntos. Creía que estábamos enamorados. Pero ahora parecía que solo lo veía en los ojos de Cedric. No era más que un instrumento sumiso para que él se rebelara contra sus padres. De repente, sentí un dolor agudo en el corazón, que me dejó sin palabras. Vincent se puso delante de mí. Su voz, clara y firme, dijo, «Señor Cedric,
gracias por sus contribuciones a nuestro instituto. Pero Jocelyn se ganó su lugar por mérito propio. Nuestro mentor la eligió por su talento. Los ojos de Cedric, brillantes como los del Fénix, se alzaron ligeramente. Un gesto de ira fría se dibujó bajo sus cejas afiladas. ¿Desde cuándo te importa esto? Es mi prometida. ¿Quién te crees que eres? El rostro de Vincent también se ensombreció. Se me ocurrió algo. Y hablé con un dejo de burla. Cedric, ya no soy tu prometida. El compromiso está cancelado, tú mismo lo dijiste. ¿Ya lo olvidaste? Quizás no esperaba que me opusiera a él por otro hombre. Cedric se quedó visiblemente paralizado. Tras un instante, se rió. Encendió un cigarrillo y me miró siniestramente a través del humo parpadeante. De acuerdo. Jocelyn. Ahora eres muy atrevida. Planeaba fugarme con ese cabrón. Sonó la alarma de embarque. Mi vuelo a Alemania saldría en 1 hora. No quería quedarme más tiempo. Le arrebaté el boleto y me llevé a Vincent. ¿Basta? ¿Te he dado permiso para irte? El atractivo rostro de Cedric reflejaba una pizca de ferocidad. Cogió el teléfono y marcó un número. Hugo. Sue Airlines es la compañía de tu abuelo, ¿verdad? Ayúdame a detener a alguien. Pronto, deja escapar un leve suspiro. Un miembro del personal se acercó a mí amablemente. Señorita Jocelyn, lo siento, pero su vuelo ha sido cancelado. Cedric me miró. Un destello de lástima en sus ojos. Jocelyn. ¿Por qué haces esto? Cuando te salvé de Walter. Deberías haber sabido que todo tiene un precio. ¿De verdad puedes irte? La familia Cedric aporta 50 millones al instituto anualmente. Cambiar de lugar es fácil. Nuestra boda pronto será obediente. Reprimiendo la frialdad en mi corazón. Cerré los ojos y le dediqué una sonrisa forzada a Vincent. Padre. Adelante. Que tenga un buen viaje. Vincent me tomó la mano temblorosa. Su mirada serena se dirigía a preguntar, hermana menor. ¿Tienes las manos frías? ¿Tienes miedo? Se inclinó para secarme las lágrimas. Su voz era suave. No tengas miedo. El mentor te confió a mí, yo te protegeré. Bajo la gélida mirada de Cedric, Vincent señaló su teléfono y dijo con orgullo. Más vale que cumplas la ley. Ya he avisado a tu padre. Justo entonces. El padre de Cedric se acercó corriendo, sudando, y saludó a Vincent con una sonrisa. A pesar de ser el mayor, su tono fue respetuoso. Vincent. Lamento los problemas de Cedric. No supe disciplinarlo. Está detrás de él. Cedric exclamó incrédulo, ¿estás loco, papá? Recibió una fuerte bofetada de su padre. El loco eres tú. ¿Sabes quién es? Es de la familia Vincent de la capital. ¿Por qué crees que te dejé malgastar dinero en el Instituto de Investigación todos estos años? Vuelve a casa ahora mismo y deja de avergonzarnos. Lidia gritó y le tapó la cara a Cedric. Tío, ¿por qué le pegaste a Cedric? Es Jocelyn la infiel. Calle. Cedric se zafó de ella y me miró fijamente. Vincent bajó la mirada para protegerme de la mirada de Cedric. Tan serio como dijo, hermanita. No tengas miedo. Su influencia no me alcanza. Hizo una pausa. Su mirada se suavizó. Enhorabuena, ya no tienes dijo mientras nos dábamos la vuelta para marcharnos. Cedric se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca con fuerza. Tenía los ojos rojos en las comisuras, como un perro callejero empapado. ¿Jocelyn? ¿De verdad tienes que irte? Preguntó al darse cuenta de que hablaba en serio. ¿Tartamudeó? Solo te pedí disculpas por rabia. ¿Cómo puedes irte? Se supone que nos vamos a comprometer en unos días. Elegí tus flores favoritas. Vincent intentó llevárselo, pero lo detuve con un gesto de la mano. Mirándolo fijamente, Cedric, ya no queda nada para mí aquí, ni siquiera tú. Podría haber dado por muerto al hombre que me salvó hace 3 años.
Era la primera vez que estaba en igualdad de condiciones con Cedric. Ya no temía un futuro incierto ni me preocupaba su actitud. Cedric me sujetó la muñeca con terquedad. Su voz se quebró. ¿Volverás? Está bien, puedo esperarte. Intenté alejarme, pero fue inútil. Les deseo felicidad a ambos. Cedric me miró fijamente sin expresión mientras me alejaba. Se abalanzó sobre mí justo cuando estaba a punto de pasar por seguridad. Tenía los ojos inyectados en sangre. Al darse cuenta de que el poder de la familia Jocelyn no podía contenerme, comprendió que ya no tenía ninguna ventaja para retenerme. Me abrazó con fuerza. Su expresión era sombría y su voz gélida. No te dejaré ir. Molesto. Le di una fuerte bofetada. ¿Qué demonios quieres? Vincent apartó a Cedric. Su mirada era gélida. Señor Cedric, controle a su hijo. El padre de Cedric estaba empapado en sudor frío. Hizo una señal a los guardaespaldas que estaban detrás de él. Detengan al joven amo. No lo dejes pasar. Está esposado por guardaespaldas. Cedric observó con desánimo cómo pasaba el control de seguridad. Cuando el avión despegó, contemplé el paisaje que se extendía a mis pies. Sentí una oleada de alivio. En Alemania llueve mucho. Hermana menor. El profesor me pidió que te dijera que te cuidaras. Accioné un amuleto en la mochila de Vincent, desviando su preocupación. Mayor. Tú enviaste ese mensaje, ¿verdad? Vincent se quedó un instante paralizado, ajustándose las gafas de montura dorada. Sus ojos almendrados se entrecerraron. Tranquilo y sereno. No sé de qué estás hablando. Hermana menor. Tus pupilas tiemblan cuando mientes. Hermana mayor. De acuerdo. El profesor tenía razón, o eres el más inteligente del instituto. Vincent soltó una risita. Sus ojos brillaban. ¿Cómo lo averiguaste? Señalé su teléfono. La ubicación del mensaje estaba etiquetada. Sopesó su teléfono. Cruzó sus largas piernas con una sonrisa pícara. ¿Solo desde la ubicación? ¿Cómo pudiste estar seguro de que era yo? Sonreí con picardía. Lo supuse. ¿Por qué lo admitiste tan fácilmente? Señor Vincent se dio la vuelta con un suspiro. Eres demasiado listo. Era inevitable que me equivocara. Miré las nubes. Gracias. El avión aterrizó sin problemas. Alemania estaba más fría de lo que esperaba. Las gotas de lluvia me rozaron la cara al instante. No te resfríes. Vincent me puso un abrigo encima. Y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Después de deshacer la maleta y acomodarme en mi habitación. Finalmente revisé mi teléfono, repleto de llamadas perdidas de Cedric y mis padres. Contesté una al azar. Y la voz ansiosa de mi padre resonó en mi interior. Jocelyn. ¿Cómo pudiste ir a Alemania sin decir nada? ¿Por qué no lo comentaste con nosotros? Me reí. Mi voz se mezcló con la lluvia. ¿Hablar de qué? Ya me convenciste una vez. ¿Planeas una segunda venta? Jocelyn, ¿qué estás diciendo? La empresa necesitaba liquidez, no me quedó otra opción. Y al final no te casaste con Walter, ¿verdad? Estaba harta de sus excusas. Voy al grano. Dilo de una vez. ¿Qué quieres? Solo una cosita. Cedric retiró sus inversiones de repente. Y la empresa está sin Blanca. Hemos perdido varios pedidos. ¿Puedes hablar con él? Estás buscando en el lugar equivocado. Terminamos. Antes de colgar, no pude resistirme a añadir. Es curioso cómo puedes enviar millones a tu preciosa hija para que estudie arte, pero no puedes salvar tu empresa. Cedric llamó justo después. Le temblaba la voz. Jocelyn, ¿estás enfadado porque llevé a Lidia a ver la aurora boreal? Déjame que te explique. Lo interrumpí fríamente. No. Termino contigo por otro motivo. Se quedó helado. ¿Qué razón? Le dije con calma.
Estaba en la puerta cuando te acostaste con Lydia. No. Jocelyn, escucha. Salió corriendo. Pero los interrumpí. Bien. Hablen. Cedric se quedó callado. Como siempre, nunca hablaba cuando le daba la oportunidad. Déjame ayudarte. Dije, querías tenernos a las dos. Te encantaba la idea de quedarte conmigo mientras te aferrabas a Lydia. Suspiró profundamente. No. Jocelyn. Lydia no significa nada comparada contigo. Es solo un juguete. Mi sonrisa se volvió gélida. ¿Crees que eso me hace perdonarte? Nos faltaste al respeto a ella y a mí. Me repugnaste, heriste y alimentaste mi obsesión. Cedric. Tras bloquearle el paso, miré por la ventana. Había dejado de llover. Y la luz del sol entraba a raudales. La vida en Alemania era plena. Aunque la investigación era dura y los experimentos complejos. Acepté cada desafío. La siguiente vez que supe de Cedric y Lydia fue a través del titular que me reenvió un amigo. Cedric, Kerr y Lydia Eris se pelean en su compromiso. Familias al borde del colapso. Mi amiga se rió. Jocelyn. Tenías que haberlo visto. Cedric se puso como loco con el compromiso. Destrozó la torre de champán. Lydia no se deja intimidar, se pelearon en pleno banquete. Ahora está en el hospital. Enarqué una ceja. ¿Por qué? ¿Qué lo provocó? Parece que tiró su moneda y su anillo. ¿No era ese el anillo que le diste? Ahora las dos familias están enfrentadas. Sus padres están furiosos porque su padre lo golpeó toda la noche con una vara de la familia. Bien merecido. Me reí entre dientes. Sí, lo tiene. Mientras le contaba la noticia a Vincent, la madre de Cedric llamó. Estaba sollozando. ¿Jocelyn? Tuvo fiebre durante 3 días después de la paliza. Su padre puso 8 guardias para vigilarlo. Pero intentó saltar del balcón para encontrarte. Tuve que sacarlo a escondidas. Ahora está en Alemania. Es mi único hijo, por favor, no lo provoquen. Háblale con amabilidad. En ese instante, se oyó un leve suspiro. Sonó el timbre. Sabía quién era. Detrás de la puerta estaba Cedric. Ruborizado y con fiebre. Forzando una débil sonrisa. Jocelyn. Aunque no hayas esperado. Vine hacia ti. Tosió. Casi se desploma sobre mí. Me hice a un lado. Y él tropezó con Vincent, que se acercó corriendo. Cuidado, después de haberle tirado un ojo a la novia. Papá Cedric. El ambiente se tornó tenso e incómodo. Cedric se puso de pie. Frunció el ceño, con los brazos cubiertos de heridas. Su madre no había mentido. Lo habían golpeado brutalmente. Su voz era frágil. Casi una súplica. He reflexionado, Jocelyn. Me equivoqué. Pero de verdad te quiero, nunca fuiste solo una rebelde. Lo que pasó con Lydia fue un error. Nunca la volverás a ver. Vincent lo vio y entrecerró los ojos. Se pasó el dedo por el lunar bajo el ojo mientras resoplaba. ¿Desde cuándo? ¿Papá Cedric mendigando como un mendigo? Su desdén me daban ganas de reír. Cedric vio la diversión en mis ojos y, con timidez, me agarró la manga. Sonreíste, Jocelyn. ¿Eso significa que me perdonas? Me sacudí la mano. Ya me cansé de su numerito. Yo no reciclo basura. Cedric. Déjame en paz. Eres una molestia. Sus ojos se apagaron. Tras un largo rato, me soltó y se desplomó en la puerta con un suspiro. Lo envié al hospital y llamé a su madre para que lo recogiera. Volvió la paz. Medio mes después. Vincent y yo hicimos un gran avance en nuestra investigación. En la celebración del equipo, vi otro mensaje de mi amigo. Cedric ahora tiene un hermano ilegítimo 1 año menor. La familia está sumida en el caos, las acciones se desplomaron y son noticia en todas partes. Yo seguía adelante.
que ellos se quedaran estancados en el pasado.